Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Muy bienvenidos a lo que es el primer desayuno del Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social. Muchas gracias por todos los que están aquí presentes, pero antes de comenzar y darle la palabra a nuestro director ejecutivo, queremos agradecer a todos los que hacen posible esta mañana. En especial agradecemos a Audi, a Auren, a Conexión Ganadera, a Banco Itaú, a Latin Securities, a Quanam, a TotalNet, a Posadas, a Zona América y, por supuesto, el apoyo de Audico, El País, Inprofit y el Club de Golf. Ahora sí, sin más que agregar, le damos la palabra a Ignacio Munch. Buenos días. Es un gusto compartir con todos ustedes esta mañana. Hoy nos pusimos un desafío muy grande, o sea, analizar conceptos complejos, confusos, en un momento global especial. Empezamos en hora porque la agenda es amplia, los temas son largos, pero nosotros somos conscientes que cuando los convocamos a venir acá, con lo difícil que es estacionar, con lo difícil que es moverse, pretendemos ofrecerles un trabajo acumulado de mucho tiempo, tanto a nivel analítico como trabajo de campo. Por eso estas presentaciones son largas y son profundas para respetar fundamentalmente la convocatoria que hacemos de todos ustedes. Primero que nada, yo quiero agradecer especialmente a todas las instituciones socias que apoyan el trabajo de Ceres. Sin estas instituciones socias no podría existir Ceres, son la base fundamental de la institución, son las que permiten poder tener un equipo de trabajo de lujo. Es para mí un honor y una enorme alegría poder haber convocado a trabajar por el Uruguay y para el Uruguay a un grupo tan prestigioso y tan de altísima calidad de profesionales de muchos rubros que están permanentemente interconectados entre sí, pensando en políticas públicas, pensando en el Uruguay, e interactuando y formándose en una forma de mirar positivamente las oportunidades que tiene el Uruguay. A todos ustedes, equipo, muchísimas gracias por todo el trabajo que está atrás de la presentación de hoy. Parte del trabajo del equipo lo reflejamos semanalmente en productos que están a disposición de los celulares de todas las instituciones socias de Ceres, que tienen un objetivo claro y concreto: brindarles a todos ustedes la información necesaria que pasa a nivel global, regional y local, relevante para la toma de decisiones. Básicamente hacemos el trabajo para servirlos en el menor tiempo posible con la información que hay que saber, que hay que estar a punto para tener lo último al respecto, tanto de lo que pasa a nivel de la coyuntura económica, como política, como social. Tenemos distintos productos que les va llegando regularmente. En particular me quiero concentrar 30 segundos en el último producto, que es el monitor de seguridad que lanzamos hace un par de meses atrás, un producto de altísima sensibilidad y complejidad. Asumimos la responsabilidad de enfocarnos, poner un equipo de profesionales específicos, de altísima capacitación, a analizar y poder acercarnos a entender un tema que afecta al Uruguay, que afecta la calidad de las inversiones que llegan al país, afecta el clima de negocios y que lamentablemente está presente en nuestro país y que obviamente estamos muy lejos de ofrecer soluciones, pero por lo menos queremos entenderlo, ver las tendencias, ponerle números y ofrecerle a los empresarios una información procesada y acabada al respecto para estar al tanto de este fenómeno que existe y convive con nosotros ya hace un tiempo y que está latente en la preocupación internacional. Pueden mirarlo en detenimiento en sus celulares. Este fue un semestre muy cargado de Ceres en el mundo. La presencia de la institución es para nosotros central, que se escuche hablar de Ceres en el mundo, como se ha hecho desde febrero en la India, donde participamos de un evento de nuestro socio Think Tank, que es el más importante de la India, así como también estuvimos presentando en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, en Buenos Aires, en distintas instituciones Think Tanks asociados. También presentamos en Casa de América en Madrid, en la OCDE en París recientemente, siempre hablando del Uruguay, de la región y tratando de generar relaciones que sean útiles y productivas para nuestro país desde el punto de vista de relaciones del sector privado con el sector privado y con la academia.
En particular hicimos una misión muy fuerte, reciente, ahora en mayo y junio, de la Unión Europea, con el foco en el acuerdo que está en discusión y que se van a dar pasos, ya se están dando, pero se va a apretar el acelerador ahora a partir del 1 de julio, cuando Brasil asuma la presidencia de la Unión del Mercosur y España de la Unión Europea. Tuvimos casi 30 reuniones con instituciones de altísimo nivel en España, Francia, Bélgica y Alemania, hablando de este tema y más que nada, hablando de la posibilidad del Uruguay en Europa, que trascienden al acuerdo y son gigantescas en este momento. Sobre eso vamos a profundizar más adelante. Pero ¿cómo hemos ordenado hoy la presentación en base a 10 conceptos claves que estamos convencidos que son necesarios entender a fondo para analizar la situación actual y la proyección de Uruguay en estos tiempos confusos que existen tanto a nivel local como a nivel internacional? Así que vamos a ir yendo uno por estos 10 conceptos a lo largo de la presentación de hoy. El primer concepto viene por el lado internacional. Siempre es relevante para el Uruguay lo que pasa a nivel financiero y económico internacional. Lo que estamos observando desde que arrancó el año es un contexto global que es menos adverso de lo que se esperaba meses atrás. ¿Qué quiere decir esto? Que si estábamos parados acá en noviembre del año pasado y proyectábamos el año 2023, desde el punto de vista financiero y las principales tendencias globales, veíamos un escenario peor que el que está pasando. Y esto es buena noticia. Se puede ver cuando uno mira, por ejemplo, las proyecciones de crecimiento que se hacían en noviembre del año pasado con respecto al crecimiento del 2023 en las principales economías del mundo, incluyendo la economía global. Todas se han revisado para arriba. Se ha observado ya en este primer semestre del año que hay una normalización en los costos, se han reducido sustancialmente los costos o los obstáculos para el funcionamiento de las cadenas de suministro globales, un problema muy importante de la pospandemia que está prácticamente solucionado de acuerdo a las cifras que se presentan. Europa y Estados Unidos está creciendo al doble de lo que se esperaba meses atrás y las perspectivas son positivas. China también está creciendo más, pero cuidado, porque acá hay ciertas luces amarillas o rojas que se prenden cuando uno compara el crecimiento que plantea el gobierno en las cifras oficiales del PBI de China, de un crecimiento de 5,4 para este año, y indicadores que se están viendo en estos días, como por ejemplo caída de las exportaciones y de la inversión en mayo, ahora cayó, enfriamiento importante en las ventas minoristas, y lo que es que se le suma 14 meses de caída consecutiva del precio de las propiedades inmobiliarias. Entonces tengamos un ojo puesto en las cifras oficiales y otro ojo puesto en otros datos que están circulando de fuentes privadas que no muestran una situación de boom en la economía china tal como indican las cifras del PBI. Entonces, tenemos un mundo con crecimiento, con obviamente los matices que eso implica. Yendo a tasas y precios relevantes para el Uruguay, obviamente que si uno ve los precios internacionales de alimentos, estamos abajo de los picos del año pasado, que estaba el índice global de alimentos 78% arriba del promedio prepandemia. Hoy estamos todavía 50% arriba. O sea, hubo una caída, pero que no volvió a los niveles previos y quedó estancado en un nivel relativamente alto, obviamente dependiendo de los rubros, más o menos alto. El tema del petróleo también es relevante. Del pico del año pasado, hoy tenemos un barril de petróleo alrededor de los $80, $77, que para el Uruguay es un alivio, digamos, desde el punto de vista de las cuentas fiscales. Y tenemos, aquí lo más importante, una situación en Estados Unidos de una inflación que va cediendo mes a mes, después del pico de 9,1 de junio del año pasado, todos los meses fue bajando. El último registro fue una caída importante, ya está en el 4%, lo que indica que las subas de tasas de interés que se procesaron fuertes en el segundo semestre del año pasado, que llegó a 5,25 de la tasa de interés, la receta tradicional para frenar la inflación, está dando frutos, está funcionando, lo cual ya está empezando a generar los efectos de frenar la suba de la tasa de interés y anuncios, como por ejemplo en la última reunión de la Reserva Federal, de no subir la tasa de interés, aunque siempre dejando la puerta abierta para posibles subas futuras. Acá lo que algunos analistas han mostrado y que me pareció muy interesante compartir es una dinámica paralela entre la inflación actual post-pandemia en Estados Unidos y la evolución que tuvo la inflación después de la Segunda Guerra Mundial.
por razones similares de crecimiento de los precios, una expansión muy grande del gasto, un aumento de la demanda, y también una caída importante de la inflación después de la Segunda Guerra Mundial, mucho más parecido al comportamiento que se observó en los 80. O sea, el paralelismo es más la Segunda Guerra Mundial que la crisis de los 80 en Estados Unidos, que generó un salto de la tasa de interés mucho más elevado. Al igual que después de la Segunda Guerra Mundial, la caída en la inflación se puede dar sin mayores subas de tasa de interés. Y esto es muy relevante, más cuando uno mira la variable más importante a nivel internacional para las inversiones en Uruguay y para el financiamiento público, que es la tasa de 10 años, que tuvo un máximo de 4,3, hoy está en 3,7, pero más que esté en 3,7, lo que importa ver es cuánto se esperaba que estuviera ahora, meses atrás, y se esperaba cercano al 5. Entonces, tenemos un aflojamiento del costo del financiamiento que es absolutamente relevante para las inversiones que se tomen en nuestro país y así como también, repito, para el financiamiento público. Entonces, acá tenemos noticias que no son tan malas como se esperaba y hasta se podría decir que son relativamente auspiciosas desde este punto de vista. Siempre hay que mirar a Brasil. Brasil es muy importante para el Uruguay, lo vemos mucho menos que Argentina, pero están pasando cosas muy relevantes en Brasil. Hay un avance fuerte del gobierno de Lula, con contradicciones claras y marcadas, pero avance al fin. Eso es lo que voy a querer argumentar, que Brasil está yendo para adelante. Y está yendo para adelante en varios frentes. Es impresionante, realmente impresionante la agenda internacional que está teniendo Lula. Desde que asumió el 1 de enero, ha tenido una inagotable agenda de reuniones con los jefes de Estado de países de la región, de los principales líderes globales, en el mundo árabe, en Europa, en China, incluso con la situación que todos conocemos de la cumbre con los anuncios que se hizo con respecto a Venezuela. Se está reuniendo en una reunión clave en estos días, el viernes, con Macron en París para hablar del tema del acuerdo Mercosur-Unión Europea. La agenda de Lula ha sido muy intensa e incluso muy criticada internamente, ¿no? Analistas brasileños y políticos brasileños le reclaman a Lula mayor presencia local y mayor actividad local, pero también se le reclama mucho actitudes erráticas como la que se vio con Maduro en la cumbre del Mercosur, que ha sido duramente criticada a nivel global y a nivel local en Brasil. Pero hay una agenda, por lo menos hay un avance. Brasil está parado en el mundo y se acerca pisando fuerte a asumir la presidencia del G20 en 2024, donde todas las luces globales van a estar en Brasil. O sea, tengamos claro que Brasil es una locomotora que se prendió y que va para adelante, pero va para adelante en zigzag, ¿no? Va para adelante en zigzag, con algunas contradicciones, pero avanza. A nivel interno, se revisan al alza las proyecciones de crecimiento. Brasil va a estar creciendo más que lo que se esperaba meses atrás, va a ser casi 2,5% el crecimiento de este año, registros que no se observaban en mucho tiempo atrás. O sea, estamos teniendo un año que en la economía brasileña se está despertando. El desempleo sigue todavía alto, pero bastante abajo de lo que había sido el pico de la pandemia. La inflación, y esto es muy importante, después de haber tenido un pico del 12%, ya está en 3,9% en Brasil. Esto ha hecho generar problemas específicos de competitividad con Uruguay que vamos a analizar más adelante. La gran preocupación en los mercados internacionales desde que asumió Lula es la sostenibilidad de la deuda. Brasil tiene una deuda alta, 73% del PBI, había llegado a ser casi 90%, y un déficit fiscal elevado, 6%. ¿Qué hizo este gobierno de Lula? Asumió el compromiso, porque Lula era consciente de las promesas electorales amplias que había hecho en materia de políticas sociales y que había una regla constitucional de tope de gasto de 0% de crecimiento real, que la cambiaron, y tuvo que asumir la responsabilidad ante los mercados de decir, bueno, vamos a generar una nueva regla fiscal para no perder la credibilidad. Se está aprobando, ya tiene media sanción, se está aplicando, que implica un techo de crecimiento del gasto público del 2,5% en términos reales y un piso de crecimiento del gasto público del 0,6%. Por lo tanto, el mercado ha saludado positivamente el compromiso con una regla fiscal que está diseñada de forma tal de dar algo de aire para cumplir con alguna parte de las promesas internas que fueron muy grandes. Por lo tanto, esto fue un foco de tensión, lo vivimos en varias oportunidades, en conferencias con fondos internacionales, en Washington, en abril, en momentos de
donde se juntan los principales fondos de inversión, estaba puesto en la deuda, sostenibilidad de la deuda de Brasil, con las señales de la nueva regla, ha sido importante. Y esto me parece absolutamente central, lo que está pasando en Brasil. Este gobierno no tiene mayoría parlamentaria, tiene una minoría importante y depende en gran medida del apoyo de lo que en Brasil se llama el Centrado, que es un conjunto grande de legisladores que votan en bloque, no tienen gran ideología, son más que nada del centro. Hoy están liderados por este señor, que no es conocido, pero es importante, en Brasil es cada vez más relevante, es el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. Y ha pasado algo muy relevante en Brasil. Se han frenado un par de iniciativas ingresadas por el Partido de los Trabajadores. En palabras del propio Lira, el Congreso electo no es Congreso de izquierda progresista. Lo puso bien claro. Y lo más importante de todo es que no habrá en Brasil marcha atrás en las reformas económicas del periodo anterior, ya sean regulaciones pro mercado, que hubo muchas privatizaciones, y nuevas leyes laborales. O sea, no va a haber marcha atrás. Las reformas de Pablo Guedes van a seguir, que fueron muy bienvenidas por los mercados. Esto es una gran señal de continuidad de Brasil. Esto me parece algo absolutamente relevante, y tener una vigía permanente del presidente de diputados que marca la cancha a Lula y sabe hasta dónde llegar es clave. Ahora digo que Brasil avanza con contradicciones que se ven en todos los ámbitos. Por ejemplo, al mismo momento que Lula y Marina Silva lanzan un mega plan para frenar la deforestación ilegal del Amazonas hacia finales de la década, estos recientes de ahora de junio, y al mismo tiempo que hay un proyecto muy importante en el Senado para impulsar un mercado global de emisiones de CO2 que permita a Brasil vender créditos. Esto es lo que se habla en el mundo, o sea, que Brasil pueda ofrecerle a los que contaminan créditos y que esto tengan precio de mercado, y eso es un ingreso genuino para Brasil. Mientras se habla de eso, al mismo tiempo, Petrobras anuncia los mayores proyectos de extracción de petróleo offshore en lo que se llama el margen ecuatorial, con una mega inversión para extracción de petróleo, que va a generar, obviamente, recursos muy importantes. Por ejemplo, se proyecta que el 5% de los ingresos fiscales vengan por el lado de Petrobras, en algo que obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la estrategia de avanzar verde, pero que sí genera inversiones y movimiento. O sea, Brasil se mueve, eso es lo que quiero decir, y se mueve hacia adelante, con vaivenes, pero hacia adelante al fin. Entonces, tengamos presente que tenemos ahora un hermano mayor muy dinámico e insertado en el mundo, con sus contradicciones inherentes a la existencia. Otro punto, tercer concepto que quiero resaltar en esta presentación: la situación de Argentina. O sea, estamos todos muy atentos, muy preocupados por la situación de Argentina, la seguimos a diario en Uruguay, mucho más que Brasil. Acá lo importante es tener claro dónde están parados Argentina. O sea, una crisis profunda de confianza que se ve en los números. Este año va a caer fuerte, se siguen proyectando a la baja el crecimiento de la actividad económica este año, ya volviendo a niveles de caída del pasado, después de haber tenido un rebote importante de post-pandemia. Acá los números que todos sabemos, ¿no? Una inflación del 114%, una devaluación del 127%, lo que hace que Argentina se siga abaratando, porque la devaluación es mayor a la inflación. Y esto es clave, ¿no? Hay que ser justo con Argentina. O sea, la gran crisis que hoy vive tiene en gran medida la pérdida de un ingreso que estaba proyectado de 20.000 millones de dólares de exportaciones de soja, que fueron golpeadas durísimamente, incluso más que en Uruguay, por la sequía. Esto obviamente afectó todos los planes, afectó los cálculos y hace una necesidad de recursos de dólares que hoy no existen, y hace que hoy esté negociándose un adelanto de los desembolsos del Fondo Monetario Internacional, que se adelanten los previstos para todo el año para poder cubrir los vencimientos que ahora hay con el Fondo Monetario, y en eso está el ministro de Hacienda Massa lidiando a diario. ¿Qué sabe el Fondo Monetario? Que si le da $1 más que lo necesario para pagarle lo que se vence, ese dólar se va a evaporar automáticamente en los mercados para sostener un valor del dólar, que es el objetivo final de inflación del gobierno, sostener el tipo de cambio oficial hasta el final. Todo en un marco de unas elecciones que muestran números que no le dan muy bien al gobierno, Conjuntos por el Cambio arriba, Milei, que al principio tuvo una suba más importante, ahora se aflojó un poco, y
Unión por la Patria, lo que era el Frente de Todos, está ahí segundo. El objetivo, según dicen, es entrar al balotaje. Pero lo más importante de Argentina es el contraste entre lo que es el Plan Llegar, como se ha conocido públicamente la estrategia actual del gobierno, que básicamente tiene dos partes. Evitar la devaluación a toda costa, para que la inflación no se reacelere en el año electoral, lo que implica seguir conviviendo con múltiples tipos de cambios hasta el nuevo gobierno, y evitar el default. Hay un vencimiento muy grande de casi 12.000 millones de dólares entre compromisos de deuda e intereses, tanto al FMI como a privados, y no alcanza los desembolsos hasta fin de año, si se los adelantara, por eso se ha negociado con China, un adelanto de dólares, un swap de yuan. Esta es la vida argentina, del Plan Llegar. Pero la pregunta que tenemos que hacer es cómo es el plan salir, porque el plan llegar ya va a pasar, pero el plan salir de Argentina, que va a estar a cargo probablemente, van a ser personajes, digamos, relevantes en este plan llegar, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Milei, y acá no hay magia, ¿no? El plan llegar va a tener, el plan llegar es eso, el plan salir va a tener que tener un ajuste fiscal, hay un déficit fiscal que no se puede sostener, por lo tanto, para poder frenar la emisión monetaria hay que hacer el ajuste fiscal para frenar la inflación. Y lo más difícil, recuperar la credibilidad del gobierno para poder lograr financiamiento externo y atraer inversiones. Esto es el plan salir. Hay que ejecutarlo y hay que hacerlo. Hay un gran problema, ¿no? Hay un antecedente de 8 años atrás, donde en este momento se vive una situación similar de pérdida de reservas. De hecho, el otro día calculábamos la caída de reservas durante los meses equivalentes de hace 8 años atrás, previo a la elección que ganara Macri, era muy similar a la actual. Recuerdo que se comentaba que cuando asumió el gobierno de Macri se abrió la bóveda del Banco Central y no había ni una moneda. Entonces, esa situación es similar. ¿Cuál es la gran diferencia? Que en el plan salir ya se perdió la credibilidad asociada con el pasado. O sea, ya se quemó con leche a los inversores y a los interesados en invertir en Argentina. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, la esperanza es que las personas, los seres humanos, somos los únicos que nos tropezamos 2 veces con la misma piedra. Entonces podremos que haya un nuevo resurgimiento de esperanza que obviamente viene de la mano de oportunidades de retorno y de inversión atractiva para Argentina. ¿Qué los tiene? No todo es negativo. Tengamos claro que ayer hubo un hecho muy importante en Argentina, muy importante. Ayer se inauguró el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que es un gasoducto de 500 kilómetros de largo que une Vaca Muerta con la provincia de Buenos Aires y llega hasta Santa Fe. Es la obra de ingeniería más importante de los 50 años de Argentina. Ayer se empezó a llenar las tuberías, va a llevar hasta el 9 de julio que queden totalmente llenos estos 500 kilómetros de gas y se van a empezar a poner en funcionamiento efectivo el 9 de julio. Estamos hablando de un ahorro de 4.000 millones de dólares entre las importaciones de gas. Esto para Argentina, para el próximo gobierno, es un activo importante. Lo hablaba mucho con economistas argentinos que son conscientes de esto y que es, digamos, un pilar para poder contar con recursos genuinos, naturales que Argentina tiene y que necesita inversión para poder explotarlo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el litio. 10% de las reservas mundiales de litio tiene Argentina. Ya hay decenas de empresas, algunas operativas, otras con proyectos en construcción y otros en exploración, para poder trabajar con estas 40.000 toneladas que son producidas por año y se espera que sean 120.000 en 2024, cuando una demanda mundial que se triplica. O sea, Argentina tiene esto es un activo para el próximo gobierno, necesita inversiones, logró algo, este gobierno logró algo, hay que reconocerlo, esto va a funcionar de ahora en más, hay mucho más para seguir haciendo. Entonces, Argentina, tenemos esta situación, no todo es negro, pero es gris oscuro todavía hasta fin de año y veremos cómo es la estrategia de salida en este plan que está abierto. Bajando al Uruguay, ya metiéndonos en los temas más candentes de la situación actual. Uruguay tiene una economía que está con bajo crecimiento y yo diría que está atrapada en un fenómeno serio de atraso cambiario. Serio de atraso cambiario. Vamos a tratar de entender en este módulo, en este concepto cuadro, qué implica esto, qué problemas genera y qué se puede hacer para salir de esto. Acá lo importante no es dar una receta mágica, sino entender la dimensión de este asunto, dónde estamos parados y la gravedad que tiene, que es un problema serio y profundo que tenemos
por delante para resolver. Lo primero que hay que tener claro es que tenemos indicadores mixtos. Hay indicadores como, por ejemplo, la masa salarial, que está 3,5% arriba con respecto a hace un año atrás. El gasto de turistas en el primer trimestre del año, que impulsó gran parte de la recuperación del PBI que tuvo el primer trimestre, fue 60% más grande que un año atrás. O sea, fue una buena temporada turística. 80% aumentó el ingreso de extranjeros por el aeropuerto de Carrasco en el primer trimestre con respecto al anterior. La recaudación del IVA, que había caído fuerte, se recuperó en el último mes y ya está 4,2% arriba del año pasado. Y las ventas de los shoppings están 3,4% arriba. Estos son números positivos que son los que sustentan la estrategia oficial, digamos, de el impulso de la economía viene por el lado del consumo, de la masa salarial y de los ingresos de las personas que se van a ir recuperando ya los niveles prepandemia. Al mismo tiempo, ¿qué observamos? Que las exportaciones están 32% abajo de lo que habían estado en el pico del año pasado, aunque si uno solo mira este año, han recuperado algo, casi 5%, después de haber caído muchísimo se ha recuperado algo. Los créditos a las empresas están 30% abajo, la faena de bovinos 22%, la venta de gasoil 18% y la producción industrial casi 5,5% abajo de los niveles del año pasado. Todos estos indicadores muestran una situación más negativa que la que mostraban los indicadores verdes, que de hecho el índice de líder de seres, que todos los meses producimos en base a una multiplicidad de indicadores, que muchos de los cuales de estos están incluidos, nos dio que para el primer trimestre de un crecimiento y ahora ya mirando todo el conjunto mayo del 23 a agosto del 23 refleja una caída. Esta es la situación actual, es mixta, algunos indicadores positivos, otros negativos, que se da con una revisión importante a la baja de las proyecciones de este año. En noviembre del año pasado, los principales analistas que reportan al Banco Central daban un crecimiento de 3%, hoy ya es la mitad. Y algunos revisando para abajo. Esto se ve claramente cuando uno ve la dinámica del PBI. El PBI estaba claramente estancado desde 2014, más allá de un escaloncito. La actividad económica era prácticamente la misma durante todo el último quinquenio previo a la pandemia. Después de la pandemia hubo el rebote y tenemos que la recesión del segundo semestre, donde casi que se perdió todo el año. 2022 es muy interesante, pues es un triángulo. Creciste en el primer semestre y perdiste todo el crecimiento del primer semestre en el segundo y volviste al punto de partida. Ahora el primer trimestre salió positivo, importante, nadie esperaba, 0,9, casi 1% de crecimiento solo en el primer trimestre. Ahora se viene un trimestre muy complicado cuando se publique, que se va a publicar recién en septiembre, que es un primer trimestre golpeado, el segundo trimestre golpeado por la sequía, todas las actividades asociadas al campo. Y después, si uno se fija las proyecciones, y esto también hay que tenerlo claro, para lograr este 1,5, que es el promedio del año con respecto al promedio del año anterior, que es son las barras usuales de crecimiento anual, implica un crecimiento muy grande, imputado en los siguientes trimestres del año. O sea, ahora, en este trimestre que estamos, hasta fin de año, debería crecer 4,2% en el año del Uruguay para que se cumpla el 1,5%. O sea, de punta a punta, o sea, de acá hasta acá, 4,2%, que es el doble del crecimiento potencial de la economía uruguaya establecida por el gobierno. Por lo tanto, tengamos claro que es muy difícil, ¿no?, cumplir con esto, porque debería reacelerarse fuertemente la economía en el tercer y cuarto trimestre del año que están en juego y que hay algunas señales que se han dado importantes de nuevas inversiones, pero que no van a afectar en lo que resta del año. Este marco es el que obliga a analizar la situación del tipo de cambio, que es lo que preocupa a gran parte de los productores del Uruguay, no solo exportadores, sino también importadores que tienen competencia en las fronteras con respecto a Argentina y con respecto a Brasil. Si uno ve la historia del tipo de cambio real con respecto a Estados Unidos, todos conocemos los episodios históricos, las mega devaluaciones, con tipo de cambio fijo, como la del 82, como la que Uruguay pasó de estar caro a estar barato. Ya a partir de que tenemos un tipo de cambio flexible, la historia reciente siempre hemos estado abajo del promedio histórico. De hecho, hoy estamos 26% abajo del valor promedio histórico del dólar, si pudiera ser esto un proxy del valor de equilibrio, que es muy cuestionado y después vamos a explicar por qué. Si uno le imputa la inflación
actual y la que se espera, de acuerdo a las proyecciones que hacen los analistas que reportan al Banco Central, esto sigue casi sin cambios hasta el 2024. O sea, vamos a seguir con un dólar atrasado hasta el 2024, de acuerdo a lo que se prevé en los que hacen proyecciones. Ya el presupuesto, y esto en su momento lo dijimos acá mismo, cuando se presentó el presupuesto quinquenal al comienzo del gobierno, preveía seguir con un Uruguay caro, seguir con un dólar relativamente bajo, iba a quedar en el 2024 el 9%. Lo que no preveía el presupuesto es que en el 2022 se diera esta caída tan grande de competitividad, esta caída tan grande de tipo de cambio. Entonces uno lo que primero que tiene que decir, bueno, algo pasó acá que complicó el partido. Ya este partido era complicado, porque en este momento, con este tipo de cambios, ya era difícil poder competir. Se complicó aún más. Y no hay esperanzas en el corto plazo de cambios. Esta situación es gravísima desde el punto de vista de la paridad cambiaria con los socios comerciales. Hace años que nosotros monitoreamos estos indicadores y yo nunca había visto un diferencial tan grande de precios con todos los principales mercados que Uruguay le vende, porque no es ya Argentina y Brasil que están en desequilibrio gigantesco del 60% y del 45% en Brasil, que no se veía esto de años atrás. Te diría que es histórico el diferencial cambiario con Brasil. Pero también es con China, también es con la Unión Europea y también es con Estados Unidos, lo caro que se ha vuelto el Uruguay. Pero también es con respecto a competidores que Uruguay tiene en mercados internacionales que compiten en bienes y en servicios. 26% más caro que Australia en promedio. Colombia, competidor directo en servicios del Uruguay. Hoy cuesta, esto es una canasta de bienes y servicios, pero contratar un profesional de informática, un profesional de tecnología, cuesta la mitad en Colombia que lo que cuesta hoy en Uruguay. O sea, esto es un problema grande que el Uruguay tiene hacia adelante. Ahora, ¿cómo se generó? El año pasado tuvimos un año excepcional. A nivel global, con el comienzo de la suba de la tasa de interés de Estados Unidos, que estaba prácticamente en cero y subió al 5%, de la mano el valor del dólar se fortaleció en todo el mundo. 15% más valió el dólar a nivel global comparado con todas las monedas del mundo. Con una excepción, Uruguay. Mientras el precio del dólar desde el pico del 2020, desde el piso del 2021 hasta el pico del 2022 subió 11% en el mundo, en Uruguay cayó 10%. O sea, Uruguay fue a contramano del mundo. Algo fuerte, porque la misma magnitud que uno fue para arriba, otro fue para abajo. Razones múltiples. Alto ingreso de dólares por exportaciones de bienes, turismo, inversiones, fenómenos de no intervención explícita e implícita por parte del Banco Central, comprometido con un programa que ya estaba establecido en el presupuesto, ¿no? Ahora vamos a entender por qué no se intervino. Y este año, con todo lo que se está hablando, que todos los días está en la prensa la baja del dólar, miren cuánto cayó el dólar a nivel global, miren cuánto cayó el dólar en Uruguay, lo mismo. O sea, toda la baja del dólar que estamos viendo este año es una baja que viene de afuera. Y es razonable tenerla porque le está pasando lo mismo a Brasil y a Chile, en magnitudes similares. Incluso en Brasil cayó más el dólar. 8% abajo, 6,5% en Chile, la misma magnitud que en Uruguay. Entonces, el gran problema fue el año pasado, que es acumulativo, ¿no? Porque esto se arrastra y nos deja en esta situación de un entorno del 25% de desequilibrio cambiario con respecto a los valores históricos. A mucha gente no le gusta esto, muchos colegas, incluso gente del Banco Central dice, no, está mal medir con respecto a un promedio histórico porque Uruguay cambió. O sea, Uruguay ahora es más caro porque Uruguay cambió sus fundamentos de país y entonces hay razones económicas para que Uruguay sea más caro y lo hicimos. O sea, hicimos un modelo para medir el tipo de cambio real de equilibrio en base a los fundamentos, lo que dice la literatura, dice que hay 3 grandes fundamentos que hacen que suba la moneda local, o sea, que se aprecie la moneda local. Cuando aumenta el gasto público, esto hace subir la demanda del sector no transable y eso encarece al país. Cuando hay mayor ingreso privado, por las mismas razones, aumenta la demanda de los no transables, los transables se fijan afuera, te hacen encarecer el país. O aumento de productividad relativa del sector transable con respecto al no transable. Acá uno podría decir, bueno, ¿qué aumento de productividad tenemos? Bueno, hay un sector
que está creciendo y ha crecido mucho en los últimos años, que es el sector de tecnología de la información, que es un gran exportador, es un motor importante, que ha sido una especie de micro revolución de productividad del sector transable en relación al no transable, similar a lo de la soja en el pasado o de la celulosa. O sea, hoy tenemos algo de ganancia de productividad que nos hace ser más caro de forma, digamos, de equilibrio, entre comillas. Si uno le imputa a este modelo los valores observados de los fundamentos actuales de la economía uruguaya, de todas formas te da un desequilibrio del 25% del tipo de cambio hoy en Uruguay relativo a los fundamentos propios de Uruguay. Esto no es comparando con el resto del mundo, comparando a nadie, ¿no? O sea, los fundamentos económicos del ingreso que tienen hoy los uruguayos y la productividad lo dejan a Uruguay con un dólar que debería estar 25% más arriba que lo que está hoy. Por lo tanto, hay un desequilibrio fuerte. El Banco Central lo ha calculado y lo va a tener que actualizar, porque a marzo ya le daba 15 con una metodología similar. Probablemente cuando se presenten nuevos datos, esto va a acercarse más al valor que dan los modelos que desarrollamos nosotros en CEDES. Entonces, midámoslo como nos midemos. El problema es grande y existe. El año pasado, decimos, fue donde se generó la mayor brecha de diferencia. Acá hay un hecho relevante a tener en cuenta. Si uno mira las reservas, cuando el gobierno interviene en el mercado de cambios, usualmente aumenta las reservas porque va a comprar dólares, y al comprar dólares, ¿qué es lo que hace? Bueno, hace que el precio no caiga tanto. El año pasado pasó lo contrario, o sea, las reservas cayeron. O sea, no es que el gobierno compró dólares, sino vendió. Y si uno ve la caída, la magnitud de la caída de las reservas, 2.000 millones de dólares, es muy similar a las compras de petróleo de ANCAP, que son en torno a los 1.500 millones de dólares. Otro indicador que es importante a la hora de la intervención es la tasa de interés. Se ha hablado mucho de esto. Es un tema que con tasas de interés de esta magnitud se hace atractivo el cambio de portafolio de los agentes y se dice no son del exterior, no están entrando capitales, no se ve esto en las cuentas. No, son los agentes locales que cambian de portafolio, entre ellos las AFAPs. Y esto juega. Hay 21.000 millones de fondos en AFAP que están permanentemente operando y realmente con estas tasas es mucho más atractivo invertir en pesos para cualquiera que invertir en dólares con la proyección que se da hoy en el mundo, con tasas de interés que no van a subir más en Estados Unidos y con un dólar que está cayendo de valor. Por lo tanto, las tasas de interés elevadas hoy, con el contexto global actual de Estados Unidos, tienen un impacto mucho más grande que la tasa de interés en el pasado, el año pasado, cuando el dólar caía, que el dólar subía, perdón, a nivel mundial con las tasas de interés. Entonces, esto hoy es un problema. El 6 de julio se junta el COPOM, la próxima reunión. Creemos que es necesario que se dé una señal. Esto no mueve la aguja, ¿no? Sepamos que esto no mueve la aguja. Que caiga a 11 no va a mover mucho la aguja, pero por lo menos yo creo que mantenerla sería una señal muy negativa en tanto a entender la magnitud del problema que tenemos por delante. Pero esto no es la solución, no se va a solucionar. O sea, el atraso cambiario es un gran problema, porque uno se puede decir, bueno, pero sigamos como estamos. O sea, ¿cuál es el tema? Si los que compran, si hay mucha gente, como preguntan permanentemente recién, o sea, un medio de prensa, o sea, pero si la gente que gana en pesos ahora puede cambiar el celular mejor, puede viajar, o sea, ¿cuál es el problema del atraso cambiario? Es un problema solo de los exportadores, la mayoría de la población no es exportadora. Sí, es verdad, pero ¿qué es lo que te muestra la literatura con estudios que se han hecho en todo el mundo a lo largo de distintos momentos? Y bueno, que esto te termina mordiendo en el crecimiento económico, o sea, tiene impacto, te pega negativamente el atraso cambiario en el crecimiento económico de los países. De hecho, hicimos un caso en Uruguay, que agarramos, cuando Uruguay tiene un problema grave de atraso cambiario definido con momentos de atraso cambiario mayor al 15%, como estamos ahora, y comparamos con momentos que el atraso cambiario en Uruguay fue menor al 15%. Y miren la diferencia en puestos de trabajo. O sea, cuando hay un atraso cambiario relevante, menos de la mitad de puestos de trabajo se crean en Uruguay, acá. Y la inversión, cuando hay atraso cambiario relevante, es menos de la mitad el crecimiento en la inversión que cuando tenés una situación cambiaria más, digamos, de equilibrio, no tan desalineada con respecto a los fundamentos de la economía uruguaya. Entonces, esto muerde, o sea, muerde. Es una especie de muerte lenta, pero es muy lenta, y
ante un escenario de una planificación económica como la que tenemos y de elecciones el año que viene, es muy poco probable que esto vaya a cambiar. O sea, ¿qué implica cambiar? O sea, ahora voy a mostrar lo que implica cambiar esta realidad de forma relevante que afecte, más allá de una señal que se puede dar con la tasa de interés en la reunión del 6 de julio. Tengamos claro que estamos en una trampa. O sea, el trazo cambiario es una trampa, que es que nunca Uruguay estuvo metido en esto, y las veces que hemos salido fue con una mega devaluación en el 82 y en el 2002 con una crisis financiera que hoy no están dadas las condiciones para que se repita. Entonces, la trampa existe. Y esto lo hay que quedar más claro de todos, que mejorar la situación actual implica asumir conflictos en varias dimensiones. Son conflictos importantes y en varias dimensiones. Si no, no se sale de esto. Yo no voy a decir que yo dije que no se va a salir ahora, pero si se quisiera salir, no hay magia acá, hay que asumir estos conflictos. El primero, con la programación macroeconómica, con el objetivo de inflación que se ha planteado el gobierno, que de hecho ha bajado el techo de rango al 6%, y con la estrategia de emitir deuda en pesos nominales que se ha planteado el gobierno en los mercados internacionales. Hemos estado en reuniones, repito, cuando están los fondos mirando, cuando el gobierno anuncia de cualquier país del mundo que va a emitir en pesos nominales, la primera pregunta de los fondos que es, y bueno, ¿y la inflación cuándo va a entrar en el rango objetivo? Porque si vas a emitir en pesos nominales, ahora el retorno de la inversión va a depender directamente de la inflación. Y la respuesta es lo antes posible, y el compromiso es fuerte con que entre adentro del rango meta. Por lo tanto, si el dólar subiera en lo que tiene que subir, tengamos claro que acá ya hay un conflicto importante con una programación que ha sido muy estricta, que se viene cumpliendo y que se ha anunciado desde el presupuesto quinquenal. O sea, acá tampoco nadie se puede sorprender de lo que se está viendo, solo que se agravó la magnitud del atraso. Si uno se fija, este problema de que, ¿por qué? Uno podría decir, pero ¿por qué hay un conflicto? ¿Por qué no puede subir el dólar y que la inflación no suba? Y bueno, no pasó nunca, la verdad. O sea, y de hecho, en todos los periodos grandes, acá miramos 2010-2014, la inflación acumulada fue 47% y la depreciación 22%. O sea, es difícil encontrar momentos como hubo acá entre 2015 y 2019 que una leve suba de la depreciación por encima de la inflación. Esto es recuperar paridad cambiaria real, ¿no? Porque tiene que crecer más el dólar que la inflación, si no estamos en la misma, ¿no? Sube el dólar, sube la inflación, es el perro que se come la cola. Miren lo que va este periodo, ¿no? Una inflación acumulada del 33% y una depreciación cambiaria nula. O sea, se ha encarecido en términos reales 33% el Uruguay. De hecho, desde el 90 a la fecha, solo el 27% de los años en el Uruguay hubo episodios como los que se necesita para salir de esto, ¿no? Que haya una devaluación mayor a la inflación. Es algo difícil y raro. Este número me parece importante, fue los cálculos que hicimos en base a la relación histórica entre inflación y tipo de cambio en Uruguay. Imaginemos que se pensara que hay que reducir a la mitad el atraso cambiario, o sea, un aumento del tipo de cambio del 12,5, decíamos que era alrededor de 25 el atraso cambiario. O sea, llegar a 42,7, un valor que hasta hace poco hemos estado, ¿no? O sea, no es un valor que asuste a nadie. Bueno, dado este escenario, los precios tendrían una aceleración adicional a la establecida de 1,2%, lo que a fin de año la inflación estaría en el entorno del 8,7%. El gobierno se ha planteado acercarlo al rango del 6%, esto hace que se vaya para arriba significativamente, ¿no? Y se aleja. Y si uno obviamente quiere más, esto también crece. ¿Cuánto exacto? Es muy difícil saberlo. Esto es lo que te muestra a lo largo de la historia cómo ha sido la relación entre tipo de cambio e inflación. De hecho, para cumplir con el objetivo, con la promesa, de lo que tanto se exige, ¿no? Y se le dice al gobierno por parte de los analistas y a locales e internacionales, que la inflación tiene que estar adentro del rango, ¿ok? Para que esté adentro del rango, según nuestros cálculos, y el tipo de cambio tendría que terminar el año en 37,3. Hoy está en 37,9 y ayer fue una gran preocupación para muchos productores. Bueno, esto entendamos, esto es la consistencia. Nada de esto va a pasar, yo no estoy diciendo que vaya a pasar, yo estoy diciendo que van de la mano estas cosas y son conflictos que hay que entender que existen. También hay un conflicto
potencial, si se sale de esta trampa, con el movimiento sindical. En muchos frentes, muchos frentes. Primero, con la pauta planteada por el gobierno de una inflación esperada del entorno del 5%, todavía no está publicado esto, pero anda en ese rango para la ronda que se inicia ahora de negociación salarial, que es muy importante. También un conflicto con el compromiso de recuperación del salario real prepandemia que se ha propuesto en promesa electoral y posterior. Y también conflicto por cambios en la negociación colectiva, que uno podría decir, bueno, si no puedo cambiar el dólar, por lo menos déjenme hacer algunos cambios, cambios regulatorios para generar mayor rentabilidad, darle aire por otro lado, ya que el tipo de cambio no lo puede afectar. En los tres casos es un problema con el movimiento sindical. Miren lo que se nos viene. 195 grupos de negociación a partir del 1 de julio a lo largo de todo el semestre, con el 61% de los trabajadores involucrados en las rondas. Queda fuera el sector público y el 75% de los privados están involucrados. La pauta es recuperación salarial a niveles prepandemia de sectores rezagados. El salario real actual está 21% arriba de hace un año atrás, pero todavía 1,5 abajo del promedio prepandemia. O sea, se prevé una recuperación de 1,5 salarial, en términos generales, obviamente, teniendo en cuenta casos particulares. Miren este mapa de la situación sindical. Esto es información muy difícil de obtener. Lo hicimos con el equipo de Ceres, en base a distintas fuentes de información, la afiliación por sindicato. Las tres grandes corrientes sindicales, la mayor, que incluye articulación del Partido Comunista, 135.000 afiliados. Acá están cada uno de los sindicatos, los que están en azul son los que están en juego ahora en la negociación. Tenés del grupo, dominado fundamentalmente por el Partido Comunista, el 72% de los afiliados van a estar involucrados en esta negociación que se abre. Mucho menos, naturalmente, en lucha, que fundamentalmente son los públicos, liderado por COSE. Esta es la cantidad de afiliados, ¿no? Está ordenado por cantidad de afiliados, que solo tiene un 9% involucrados en esta ronda. Y después sí es importante la coordinación de sindicatos, que es la tercera fuerza dentro del movimiento sindical. Algunos dicen que es la más radical. Acá hay la mitad de los afiliados están involucrados en las negociaciones. Ya han habido cambios importantes. Se modificó por ley algunos aspectos de la negociación colectiva, parte de lo que se reclamaba por la OIT para alinearse con las prácticas internacionales, lo que había sido la queja que se había hecho por parte de las cámaras empresariales. Se eliminó la ultraactividad, algo importante, porque que no haya ultraactividad quiere decir que si hay un convenio que no se llega, no se aplica automáticamente el anterior, y eso es importante en este momento y acelera los tiempos, porque esto es un incentivo grande a que se lleguen a acuerdos, porque no entra en vigencia, no sigue en vigencia el anterior, más generoso probablemente. Se redujeron algunas competencias del Consejo Superior Tripartito y dos aspectos importantes de la personería jurídica para la negociación de sindicatos y cámaras empresariales. Pero lo que no se logró introducir, que es muy importante, es lo que permite que tenga más peso la negociación entre trabajadores y sindicatos sin el gobierno, o sea, que la negociación bipartita sea más importante. Eso la OIT lo impulsa, que el gobierno no esté metido en todas y que esto permita que empresas distintas, por más que estén agrupadas en rubros que artificialmente se han agrupado en Uruguay hace mucho tiempo, puedan llegar a acuerdos específicos en medida de la situación de cada una de las empresas. Esto no está, esto ha sido una gran bandera sindical, esto implica limitar el poder que se da al agrupar empresas en sectores, y ahí aparecen los sindicatos de esos sectores. Esto no fue posible meterlo en la negociación. Esto permitiría, sí, tener resultados de pautas salariales acordes a la realidad de cada empresa y acordes a la competitividad necesaria, pero no está. Y avanzar sobre eso implica conflicto natural con los consejos, con el movimiento sindical. Por lo tanto, dar cambios salir del atraso cambiario, que repito, no es solo hacer subir el dólar, es generar condiciones para que Uruguay haya más productividad y se pueda convivir con un dólar más bajo, te genera una gran parte del problema con el movimiento sindical. Pero cuidado, porque muchas de las medidas que se escuchan por ahí para mejorar la situación de algunas empresas, fundamentalmente que están
en las fronteras de Argentina y de Brasil, cambio de regulaciones asociados a mayor libertad para importar, por ejemplo, y genera conflictos naturales dentro de empresas, ¿no? Algunos quieren una cosa, otras quieren otra, y acá no hay acuerdo, porque lo que le sirve a una le complica al otro. Y tenemos en Uruguay, acá voy a citar algunos estudios, hay una realidad que lo que hoy se vende en Salto vale 2 veces más que lo que se vende en Concordia, o sea, 2,5 veces más caro está en promedio una canasta de consumo en Salto que en Concordia, y hay trabajos de uno que tiempo atrás hizo CPA Ferrer, otro que hicieron nuestros amigos del CED en el pasado, donde calculan, bueno, si se facilitara la importación en el punto de frontera, alineando a prácticas internacionales, acá habría que hacer un registro sanitario único, flexibilizar los requisitos, por ejemplo, del LATU, que la promoción y defensa de la competencia actúe directamente en los grandes proveedores de insumos y de productos. Está todo esto, todo muy lindo, ¿no? Pero acá hay intereses contrapuestos dentro de empresas relevantes e importantes del Uruguay. Lo mismo que el contrabando, porque hay propuestas que ahora circulan de eliminar a cero el contrabando, kilo cero, que no pase nada por la frontera. Y acá se decía en este trabajo que estamos hablando de magnitudes importantes, 320 millones de dólares, 70 millones de pérdida de recaudación por parte del Estado por el contrabando. Está bien, pero pasa el tiempo y el bagallopping en Salto no se anima a nadie a tocarlo, ¿no? Entonces uno se pregunta, sí, está bien, o sea, en teoría es lo que dice la ley, hay que hacerla cumplir, pero es un conflicto. O sea, yo acá estoy diciendo que avanzar en esto implica conflictos entre el sector empresarial, ya sea formal o informal, que está presente en esta actitud. Y también para hacer al país más competitivo hay que enfrentar conflictos dentro del sector público, con funcionarios públicos que cumplen tareas innecesarias que se pueden eliminar. Todos sabemos, lo hemos dicho acá varias veces, que hay que hacer cambios en materia de regulación. Hemos propuesto qué cambios hacer, hemos propuesto metodologías para hacer los cambios, pero no se avanza de eso porque hay intereses y hay conflictos por delante. Acá tanto en el desayuno de noviembre del 21, como en el de junio del 2022, como en el noviembre del 22, presentamos cosas concretas para bajar regulaciones, para que el costo para producir en Uruguay pueda estar más acorde a los precios que se pagan por el valor del dólar. Bueno, no se ha avanzado prácticamente en nada de esto, pero no es porque no se quiera y no se sepa, sino porque hay un conflicto que hay que estar dispuesto a asumirlo, y cuando se evalúan costos y beneficios, no se va hacia adelante en resolver esto, que es clave también para poder convivir con un dólar más bajo. Uno podría decir, bueno, demos incentivos fiscales para invertir. Uruguay, ahora post planta de celulosa, necesita aumentar el ratio de inversión. Si uno compara con grupos de comparación a nivel internacional, Uruguay invierte poco. En 2022 invirtió 18,5 del PBI, 22,8 países comparables con el grado de desarrollo de Uruguay. ¿Cómo hace Uruguay para generar más inversión? Es un gran desafío, y con estos costos, con este atraso cambiario. ¿Y en qué se ha valido el Uruguay? Bueno, inversiones que se dan en el marco de regímenes especiales que hacen que sea menor la carga tributaria. Y ahí estamos hablando de zonas francas, de COMAP, de regímenes específicos que tienen determinados sectores, pero que han sido absolutamente vitales para atraer inversión al país e impulsar el crecimiento. Y que se tienen que cuidar y mejorar, sabiendo que está establecido que a partir del año que viene, y esto va a depender de las elecciones de Estados Unidos, si se reelige Biden probablemente vuelva con fuerza esto, empieza a funcionar un impuesto mínimo global para las grandes empresas internacionales, multinacionales en varios países, que afectaría a varias que están instaladas en nuestro país. Hemos hablado con muchas de esas y hay una gran preocupación por esto, porque nadie dice que no se va a aplicar a nivel global, tampoco nadie dice cuándo, está vigente, y lo último que está es que a partir del 2024 esto va a funcionar. Todos dicen, bueno, hay que ver la elección de Estados Unidos, porque esto es una propuesta de Estados Unidos, de la secretaria del Tesoro, de Yellen, y hay que ver cómo lo impulsa. Pero eso está latente y es clave en este contexto. Y otro dirá, pero ¿por qué no hacemos reducciones de impuestos? Algunos insólitos, ¿no? Como la tasa consular o la eliminación del ajuste por inflación, que ambos fueron impuestos en el ajuste fiscal que tuvo que imponer el ministro Astori en el año 2016-2017, cuando
el gobierno tuvo una necesidad de aumentar los recursos y se optó por estas dos. Algo que, esto es un costo muy grande en materia de IRAE para empresas que ya no quieren utilizar la COMAP o que ya están cansados de utilizar la COMAP para fines que no serían los ideales para la empresa. Estamos hablando de un sobrecosto del 10% promedio de IRAE por no poder descontar el ajuste de inflación. Absolutamente lógico de que esto se revisara, que viene del año 2017, pero estamos hablando de 180 millones de dólares de recaudación anual. Tasa consular, ridículo que haya que pagar un 3% para importar desde el Mercosur y 5% para del resto del mundo, que esto muchas veces son costos para producir. 216 millones de dólares de ingreso de tasa consular. Sumados, medio punto del PBI. En magnitud del déficit fiscal es algo muy relevante, medio punto del PBI. Entonces acá aparece otro conflicto. Esto para mí sería absolutamente razonable eliminar la tasa consular y el ajuste por inflación. Pero ¿qué hay que saber? Bueno, que acá te entra otro de los conceptos que están bajo la lupa, que es la nueva institucionalidad fiscal que implementó este gobierno y que está funcionando, la regla fiscal. Entonces, tenemos que entender que esas últimas medidas que son necesarias para que se pueda competir con este dólar, se chocan con la nueva institucionalidad fiscal, que me parece interesante entender que estamos hablando, porque esto es algo relevante que el Uruguay tiene y es muy importante que se cuide y se mantenga porque es muy valorado a nivel internacional. Este gobierno, el ALUC, y luego se mantuvo en el referéndum, implementó una regla fiscal por ley, que tiene 3 pilares. Básicamente el primero te dice resultado fiscal estructural, que es un cálculo teórico, básicamente, o sea, es un cálculo de cuánto puede ser el déficit fiscal que se puede sostener en el tiempo con una deuda que se pague. O sea, eso es lo primero que te dice. Mirá, calculémoslo y para eso nombremos un grupo de expertos en coordinación con el Ministerio de Economía y digamos, bueno, la deuda en Uruguay puede aumentar 2% al año, como crece la economía, entonces yo puedo tener un déficit estructural permanente del 2%. Pero para calcular eso tengo que calcular los ingresos estructurales y los gastos estructurales, lo cual es muy complejo de reproducir para alguien que lo quiera hacer. Nosotros, con nuestro equipo, lo que hicimos hacer, y no es fácil reproducir porque hay muchos supuestos y no hay acceso de toda la información. El pilar más claro es el 2, que es cuánto puede crecer el gasto. Y el pilar te dice, mira, no puede crecer cada año en términos reales el gasto más que el crecimiento potencial del PBI. De vuelta, ¿cuánto es el crecimiento potencial del PBI? Bueno, la última estimación es 2,1%, pero también, o sea, ese número hay que tomarlo con pinzas. Pero bueno, tenemos un compromiso que dice que no se puede gastar más por año que 2,1% real, el aumento del gasto. Y el último, que también es importante, te dice cuánto puede aumentar la deuda cada año. Y este es el único que es algo concreto. O sea, no podés endeudarte en términos netos por más de 2.200 millones de dólares este año. Entonces, acá el déficit observado, o sea, el déficit genuino, cuánta plata te faltó en la caja para pagar, tiene un tope también, que es 2.200 millones de dólares. Si vemos los números, Uruguay cumplió con los 3 pilares en 2020, 2021 y 2022. En el 21 no cumplió con el de la deuda porque hay una cláusula de escape que te permite endeudarte un 30% más por emergencias. De hecho, la emergencia sanitaria declarada en ese año permitió que no se cumpliera con el original, pero sí con el 30%. Ahora tenemos algo parecido, ¿no? Ahora, antes de ayer, el presidente decretó la emergencia hídrica, por lo tanto, probablemente la cláusula de escape te aplique y tengas un margen mayor para endeudarte. Esto te pone un techo de máximo de déficit de 3,5 aproximadamente. También esto es difícil de calcular con la información, pero para hacerse una idea, o sea, por año el déficit no puede ser mayor al 3,5, a menos que tengas una emergencia como ahora. Entonces, esto es muy difícil de chequear, o sea, el déficit potencial de 2,5 va a depender de lo que se calcule por parte del gobierno y del grupo de expertos. Esto depende ahora de la emergencia hídrica. Este es el que te puede testear, de saber si el gasto va a crecer 2,1% y lo vamos a hacer. Antes de eso, déjeme decirle las críticas que ha tenido esto. En primer lugar, alabos muy grandes a nivel internacional. ¿Por qué? Porque esto le da menor prociclicalidad a la política fiscal, o sea, no gastar más cuando tenemos más y menos cuando no tenemos, poder hacer contracíclica.
le saca discrecionalidad y le da sostenibilidad en el largo plazo. Esto, repito, a nivel internacional es la buena práctica que se predica. ¿Cuáles son los mejores potenciales en base a estudios que se han hecho y cuáles compartimos nosotros? Bueno, acá es clave que tenga mayor independencia el grupo de expertos, que son los que definen las variables que están acá. Este número, el 2,1, cuál es el tope. O sea, un grupo de expertos que hoy están muy vinculados con el Ministerio de Economía, están elegidos por el Ministerio de Economía. En otros países se dice el Parlamento es el que tiene que elegir esto. Acá están elegidos de una forma solapada para que haya algo de independencia, pero acá hay un punto que se critica. También el apoyo financiero, o sea, esto se hace todo honorario, entonces debería haber más apoyo financiero para que estos cálculos tuvieran un sustento técnico y más información disponible para que esto se pueda replicar. Pero más allá de las críticas, lo importante para mí es que se cumpla. O sea, ¿se va a cumplir esto el año que viene y este año? Pero más aún todavía el año que viene. Bueno, yo creo que sí. Y acá le pongo unos números. O sea, voy a ir rápido, pero acá ustedes lo pueden ver en detalle. Si uno agarra todos los gastos que están dentro de los egresos primarios del gobierno central, que son los que se compromete la regla, pasividades, que es el 33% de los egresos, 17% de remuneraciones, 29% de transferencias, 15% gastos, 17% de inversiones. Si uno analiza lo que decía la rendición de cuentas y el efectivo, se cumplió la meta. Ahora viene 2023, puede crecer 2,1. De hecho, en la rendición de cuentas que se aprobó el año pasado, prevé un crecimiento menor, o sea, se prevé que este año se cumpla con creces. Nosotros hicimos algunos números, supusimos que se recuperan las pasividades y las remuneraciones para llegar al compromiso de volver a los niveles prepandemia en términos reales. Esto se ajusta automáticamente en materia de pasividades. Asumimos que la inversión deja de crecer, tanto a diferencia del gobierno que para el año que viene prevé una caída muy grande de la inversión pública. Nosotros dijimos, bueno, dejámosle por lo menos planchada. Acá diferimos un poco del aumento que va a tener las pasividades y las remuneraciones, porque ya se cumplió con el compromiso de llegar a los niveles pre-pandemia. Y el margen de maniobra serían las transferencias y los gastos no personales. En ambos casos, tanto para este año como para el año que viene, hay mucho espacio. Y este es el punto que yo quiero decir. O sea, hay mucho espacio. Hay, para este año, 160 millones de dólares para aumentar estos rubros, transferencias y gastos personales. Y el año que viene, casi 300 millones de dólares. Y en ambos casos, cumpliendo con la regla fiscal. En otras palabras, ¿qué quiero terminar de resumir en este punto? O sea, Uruguay tiene una institucionalidad fiscal que es muy valiosa, muy mirada a nivel internacional, está en la lupa ahora porque se vienen momentos complicados desde el punto de vista de necesidades de gasto. Según nuestros números, que los chequeamos y los hicimos, Uruguay va a cumplir. O sea, se va a cumplir con la institucionalidad fiscal que se prometió y que se comprometió este gobierno y que va a trascender este gobierno y va a seguir como un activo que va a tener el Uruguay hacia el futuro. Esto es algo importante. No habíamos hablado de esto antes porque queríamos hacernos nuestros propios números, los hicimos y lo pudimos comprobar. Otro punto muy directamente asociado con la sostenibilidad fiscal es una gran novedad que hemos tenido y una noticia positiva. Hemos logrado tener un sistema previsional que es sostenible, pero, y esto independientemente de la reforma, siempre va a generar desafíos permanentes. Lo primero que hay que tener claro es que esto fue saludado con efusividad por todas las calificadoras de riesgo. Todas nos subieron la nota después que se aprobó la reforma. Uruguay mejoró en las tres principales, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. De hecho, hacía 10 años que estaba estancado acá, Uruguay sin cambios. Esta era la nota de Uruguay hace 10 años y recién Fitch, que es la más dura con Uruguay, recién después de 10 años nos subió un escaloncito cuando se aprobó la reforma. Entonces, sí, será importante saber. De hecho, no es solo que refleja en la calificación la institucionalidad fiscal y la reforma, se refleja en el ahorro financiero que tiene el Uruguay. Solo con la emisión en dólares que Uruguay hizo, que fueron dos grandes, desde el año 2020 hasta ahora, nos ahorramos 45 millones de dólares de pago de intereses, teniendo una sobretasa de Uruguay que es mucho menor que la que hoy tiene Colombia, que tenía en el 2019 la misma que Uruguay. O sea, haciendo un supuesto de, bueno, si Uruguay se hubiera comportado como
como Colombia, no como Uruguay, tú hubieras tenido que pagar 45 millones de dólares más solo por la emisión de deuda, porque fue solo el 25% de todas las emisiones, porque también hubo millones en pesos en UBI, en unidades reajustables y en unidades indexadas, y eso obviamente también tiene incluido, pero no se puede calcular en relación a Colombia. La reforma hace sostenible y te reduce sustancialmente el déficit previsional, que sin reforma se iba. Acá mostramos un periodo equivalente al que hubo entre la reforma del 96 y ahora, 25 años más o menos, y se te ve como el escenario te estabiliza esto. En parte te lo estabiliza porque aumenta la edad jubilatoria y porque permite retiros parciales, que es importante. Y lo hace sin aumentar impuestos. Y esto me parece lo primero a destacar. Toda la discusión en Uruguay, toda, de los que están en contra de esta reforma, se basa en un supuesto, ¿no? Que el aumento de las jubilaciones, que es un hecho, no lo paguen los trabajadores con más trabajo, sino que se pague con mayores impuestos a el capital y a los que tienen más ingresos. Eso está atrás de las propuestas del PIT-CNT y del Frente Amplio. Es así, pues esto es muy simple. La plata no alcanza, ¿cómo hago para sacar la plata? Nosotros creemos que esta es una buena reforma porque no acudió a ese mecanismo que creo que no tiene mucho para recaudar. Esa es la realidad y genera una distorsión gigantesca en la economía uruguaya aumentar la carga tributaria. Entonces eso fue algo que hay que valorar de esta reforma, mucho. Después hay que valorar que se mantiene el régimen de las AFAP, que no es tan obvio, porque no todo el sistema político está a favor de este régimen, que es muy bueno para el Uruguay. Se amplía a todos los trabajadores. Obviamente se critica por parte del sistema que se ha reducido el porcentaje de aportes que va para las AFAP, y esto es un problema a la hora de qué. Bueno, está bien, está bueno tener el sistema, pero está bueno que el sistema pueda generar respuesta a los trabajadores con una jubilación que crezca. Y hoy, con la reforma, y con lo que quedó pendiente fundamentalmente por la imposibilidad de inversiones en el exterior del fondo jubilatorio, se limita la capacidad de multiplicar el ahorro jubilatorio. Entonces, tenemos una buena reforma que tiene una contradicción. Te reduce, miren lo que pasa, te reduce el retorno de la deuda uruguaya, porque te reduce la tasa de interés que Uruguay paga en el mundo. Y le obliga a comprar a las AFAP para invertir el ahorro de los uruguayos en bonos que ahora tienen menos retorno. Entonces, quedás atrapado por la buena noticia en tener jubilaciones más bajas si no permitís que puedan invertir en el exterior o, lo que sería también muy deseable, en un mercado local más desarrollado. Acá necesitamos generar condiciones regulatorias para que el mercado local de emisiones pueda abastecer y generar alternativas que hoy no las tenemos. No hay en dónde invertir en el mercado local. Son muy pocas las alternativas, hay que trabajar mucho en eso y facilitar la regulación. Entonces, para resumir, tenemos una reforma que es buena, queda pendiente esto que ojalá entre en la rendición de cuentas, que puedan invertir en el exterior, está ahí latente, y se han hecho algunas mejoras en la competencia, fundamentalmente en parte de las asignaciones de las personas que no eligen a dónde ir. Ahora permite eso poder competir entre las AFAPs en un mercado que no es tan pequeño, porque el 15% de las personas no eligen AFAP voluntariamente, y entonces ahí hay movimientos de afiliados. Con eso cierro, pero tengo que ir a un tema, punto 7, concepto 7, directamente vinculado. El mercado de trabajo. La parte central de la reforma de la Seguridad Social viene por los cambios que estamos viviendo en el mercado de trabajo, que si hay algo que lo va a caracterizar de ahora en adelante es una inseguridad laboral permanente y latente en los trabajadores. Los datos muestran que ha mejorado el desempleo, 8,2%, era 10%, la tasa de empleo ha subido también, no a los niveles prepandemia, pero ha subido, pero tenemos algunos indicadores que muestran que hay debilidades, ¿no? Hay 136.000 personas que se declaran que son subempleadas, o sea, que no trabajan en las cantidades de horas ni en las condiciones que quisieran. Y tenemos este número que siempre yo lo miro con atención porque me preocupa mucho. Cada vez que sale el llamado de jornales solidarios para cobrar 13.000 pesos por mes, 9.000 cupos en todo el país, muchas gestionadas por las intendencias, se presentaron el último ahora, en junio, 145.000 personas. O sea, tenemos... Eso es parte de nuestro mercado laboral. 145.000 personas en todo el país que aplican para ser sorteados, para poder ganar un salario mensual de 13.000 pesos. O sea, el mercado de trabajo está complicado, pero esto no hay a quien echarle la culpa. Es la tecnología y es la realidad de la capacitación necesaria que no tenemos. Y lo que muestran las percepciones de las personas en las encuestas de opinión es que el desempleo está muy arriba y junto con la economía están incluso por encima de
de la seguridad ciudadana. Y cuando era seguridad la respuesta, eso me pareció interesante, una encuesta de Grupo Radar, cuando le preguntan seguridad, y no es solo delincuencia, sino también es la seguridad de tener un trabajo estable, lo que hoy preocupa más a las personas. Nosotros estamos siempre monitoreando el tema del futuro del trabajo. Hoy 75% de las empresas del mundo están incorporando inteligencia artificial. Una encuesta que acaba de salir del Foro Económico Global. 75% de las empresas del mundo, una muestra representativa que incluyó a 11.000 trabajadores en 45 países. Esto también me pareció relevante. 6 de cada 10 trabajadores requerirán entrenamiento en los próximos 5 años, te dicen las empresas. Y lo más grave, ninguna está haciendo una recapacitación de esa magnitud. O sea, te dicen, van a requerir 6 de cada 10. Después la pregunta, ¿y ustedes a cuánto están capacitando? No, a 3 de cada 10, 2 de cada 10. Entonces ahí tenemos un problema, que está incluso lo que dice la opinión pública en Uruguay, que ya está presente. El 11% de las personas ya ha utilizado herramientas de inteligencia artificial. Hemos vivido un boom en estos meses de utilización del ChatGPT y de distintas herramientas de inteligencia artificial. Los datos también son contundentes, datos duros, ¿no? Uruguay produce hoy, con datos cerrados recientes, en la encuesta industrial, 10% más que la prepandemia, con 7% menos de horas de trabajo. Ganancia de productividad grande, a costa obviamente de menos necesidad de contratar personas. Esto es un dato real del Uruguay. Nosotros nos tomamos muy en serio esto de la tecnología y el impacto en el trabajo, y ya de hace por lo menos 7 años que hicimos una primera estimación en Uruguay utilizando la metodología de Oxford, cuánto de las tareas que se realizan en los distintos trabajos y cuántas personas involucradas tienen una exposición alta a la automatización. Y con esa metodología nos da que hay casi 400.000 personas en ocupaciones que son muy vulnerables a la automatización. Eso fue hace 5 años, lo actualizamos ahora y nos da que todavía, porque esto no es de un día para el otro, o sea, esto ya está presente hace mucho tiempo y va a seguir estándolo. A lo que se le suma una metodología que acaba de desarrollar la Universidad de Princeton, que la replicamos por primera vez en Uruguay ahora, cuáles son las ocupaciones y los sectores que más se van a ver afectados por la inteligencia artificial en los próximos años. Y te cambia, porque algunos que estaban en verde pasan a rojo ahora. Y no es que se van de verde, siguen estando en rojo porque se suma esto, porque la vulnerabilidad por automatización se le suma la vulnerabilidad por exposición a la inteligencia artificial, que son, hoy concretos, son 62.000 puestos de trabajo que fundamentalmente en actividades profesionales, en enseñanza, en información y computación, que tenderían a ir desapareciendo porque existen capacidades técnicas asociadas, en el caso más conocido de ChatGPT, para sustituirlo. Esto está presente y va a seguir estando, lo que no tiene una solución automática, lo que sí tiene que tener es una atención automática y permanente por parte de las políticas públicas, porque esto no va a irse, sino se va a seguir acentuando permanentemente y obviamente la única solución de esto, ¿cuál es? Educación y capacitación. Pero bueno, el rezago al respecto ya sabemos que es muy importante. Déjenme subir la mira un poco, porque están pasando a nivel internacional cosas muy importantes para el Uruguay en los últimos días. Hay oportunidades, desde mi punto de vista, muy grandes para profundizar relaciones con Estados Unidos y Europa hacia adelante por parte del Uruguay. Este es el punto, el concepto 8 que quiero dejar acá por claro. O sea, el mundo está viendo un Estados Unidos mucho más activo. Ha lanzado una estrategia asociada con lo que se conocía previamente como nearshoring, que las empresas quieren producir más cerca de los mercados para evitar problemas en las cadenas de suministro, ya sea por un tema de costos inicialmente, pero después por un tema más de seguridad. Estados Unidos, ya se está viendo, ¿no? En México, el año pasado aumentó 48% las instalaciones de empresas mexicanas en manufacturas para venderlas a Estados Unidos, muchas de ellas chinas, empresas capitales chinos que se fueron de China y se fueron a instalar los chinos a México para mantener la relación comercial con Estados Unidos, pero bajo la legislación americana, no bajo dos países que hoy son difíciles de dialogar desde el punto de vista económico. Estados Unidos lanzó un programa que es muy importante, que pasó desapercibido. Nosotros ya lo mencionamos el año pasado, que es la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica. Se escuchó más la semana pasada cuando el presidente de la República estuvo con Biden, que hablaron de este tema. Esto es una invitación que ha hecho Estados Unidos y que después se sumó Canadá
a países de la región que comparten valores de la democracia liberal y que son la mayoría países que ya tienen un TLC con Estados Unidos y se le agregan algunos como Uruguay y Ecuador que no tienen TLC en el marco de este acuerdo, que es para generar mejores relaciones comerciales y que hay fondos disponibles y muchos. Pero que lo que pudimos averiguar, estuvimos trabajando en esto con el gobierno de Estados Unidos, es que, bueno, que hay que ayudar a que te ayuden. O sea, es el país el que tiene que ofrecer y hacer programas para poder aprovechar estos recursos. Nosotros pensamos en uno que estamos convencidos que es vital. O sea, hay mucho interés en invertir en Uruguay por parte de empresas norteamericanas. Se lo dijeron ahora a la misión oficial que acompañó al presidente de la República. Muchísimos empresarios. ¿Qué es lo que falta? Falta una oficina especializada en inversores americanos en el Uruguay, coordinada con nuestra embajada allá, pero que se dedique 100% a esto y que hablen el idioma que hay que hablarle a los inversores americanos para que concreten en el Uruguay. Tenemos enormes déficits de presentación de información, de propuestas, de carpetas, de proyectos para ofrecerle. En eso hay que trabajar mucho, muchísimo, y en este paraguas de la PEP creo que sería una propuesta para nosotros relevante de poner sobre la mesa. En un marco que Uruguay tiene muchísimo para seguir avanzando, una historia de largo aliento con Estados Unidos que se arrastra hasta Artigas. Esto viene de 1811, de las instrucciones del año 13, que Estados Unidos es referente de Uruguay y una relación a lo largo de toda la historia con hitos que acá pueden ver y que ahora con el APEP, con potencial acceso preferencial de algunos productos uruguayos y después de las elecciones en Estados Unidos, como dijo el senador Menéndez, que estuvo acá reunido en Anchorena con el presidente, que existiría la posibilidad de un TLC, que con respecto a lo que se anunció el otro día, que está en el proyecto de ley, ¿cuál es la gran diferencia? La carne, ¿no? O sea, el proyecto de ley que está en el Senado permite ingresar todos los productos uruguayos menos carne y lácteos. Pero para carne estamos hablando que es un cambio de escenario radical. Se puede multiplicar por 4, según las conversaciones que hemos tenido con operadores del sector, las exportaciones de Uruguay de carne a Estados Unidos, si se eliminara, o sea, si ampliara la cuota que sacaba enseguida o se eliminara el arancel. Pero no es solo con esto. En materia de servicios, no hay techo en la relación con Estados Unidos en todo el sector de venta de servicios profesionales y tecnología que tiene en Uruguay y que el único techo es la capacidad de llevarlos adelante y eso es lo que hay que trabajar. Nosotros le pusimos números al nearshoring, no voy a entrar en detalle, pero naturalmente cuando uno pone en un eje ahora de la ecuación el índice de democracia, ya ahí se te reordena el mundo y ya el salario mínimo en relación a los años de educación, o sea, el costo salarial de los trabajadores, pasa a tener otra escala, que es la democracia. Cuando uno le pone esa democracia, se ve claramente que América Latina y el Caribe es la región más cercana en valores también a América del Norte, Europa Occidental y el Asia avanzada, que incluye Japón, Corea y Australia, considerando Asia y Oceanía. Y en América Latina, acá uno cuando ve al Uruguay, lo ve allá arriba, porque obviamente tiene un salario mínimo elevado, pero que tiene niveles de este índice de democracia altos y que te deja junto de los países que le venden capacidades de tecnología y de servicios relevantes a Estados Unidos, como son Chile y Costa Rica. ¿Cuál es el punto de esto? Y con esto quiero cerrar este concepto. El valor de la democracia, que para nosotros es un valor en sí mismo, y de hecho lo hemos mostrado a lo largo de estos años como una insignia del trabajo de Ceres, poniéndolo en el mundo, que tiene el Uruguay porque lo puede hacer y vale, hoy tiene un valor económico. O sea, hoy tiene un valor monetario duro y puro, como antes era mucho más híbrido. Hoy tenemos una línea que corta acá, un mínimo de democracia bajo cuestión, que es México, y abajo quedan todos los otros y quedan afuera del mapa. Hoy Uruguay tiene ahí mucho para vender y para avanzar con este activo que tenemos que vale cada vez más monetariamente en el mundo y hay que aprovecharlo. También en el marco del acuerdo de la Unión Europea-Mercosur. Es un acuerdo altamente discutido, estamos hablando de las dos regiones más complejas del mundo para que se pongan de acuerdo. Hemos analizado a fondo desde el año 2019, que es muy favorable en base al programa de desgravaciones, en base a los bienes que ingresan al Uruguay, o sea, y a la región, fundamentalmente maquinarias, insumos y automóviles, que esto genera además incentivos a generar otros acuerdos de comercio con Estados Unidos, con Japón,
con Corea para que puedan ingresar en las mismas condiciones los Hyundai, los Toyota, los Ford, que van a entrar los Mercedes, los Audi, los Peugeot, los Renault. Pero obviamente es un acuerdo muy complejo. Veamos algunos hitos y antecedentes. ¿Qué pasó? Más o menos por esos años que el Mercosur llegó al acuerdo, también llegó Canadá, solo que lo ratificó rápidamente Canadá y avanzó. Hoy el comercio, después del acuerdo, pasaron 5 años, entre Canadá y la Unión Europea es 30% más grande. Solo Canadá le vende 65% más a la Unión Europea que antes del acuerdo. Se vienen hitos muy importantes para avanzar, muy importantes. Ahora, en estos días, en Buenos Aires va a haber una reunión relevante. Decía que el viernes se juntan Lula con Macron para hablar de este tema. La cumbre de presidentes en Bruselas va a ser muy relevante. Acá probablemente se ponga todo sobre la mesa y parezca que no va a haber acuerdo. Ya les anticipo. El acuerdo es muy bueno porque cubre todos los puntos que se critican. O sea, es un acuerdo que no es un acuerdo económico, es un acuerdo estratégico y de largo aliento, que va en línea con el desarrollo del país, en generar productos más sofisticados, medioambientalmente que cumplan los más altos estándares y que la calidad permita un precio acorde con lo caro que es el Uruguay vivir. O sea, está alineado con una estrategia del país. Sería muy importante avanzarlo. Pero Uruguay puede avanzar sin acuerdo, igual, con posicionamiento mayor en Europa que tiene que lograr. Uruguay es mucho menos conocido de lo que pensábamos en Europa, en Francia, en Alemania. O sea, estamos muy lejos. O sea, hay que hacer al país conocido en Alemania y en Francia, porque tenemos mucho para mostrar, y en este momento, en esta coyuntura geopolítica, vale mucho. Déjenme, para ir redondeando, hacer el puzzle del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Es un puzzle gigantesco. Acá hay algunos que son fanáticos para que se avance. El presidente y el director de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que terminan su mandato en el 2024, están empujando el acuerdo hace tiempo. El Parlamento Europeo se va a elegir el año que viene, por lo tanto tienen apuro en que salga ahora, y han lanzado este documento adicional donde tiene los aspectos medioambientales detallados en mayor profundidad que lo que estaba en el documento original, que ha generado mucha discordia. La Unión Europea jugó primero, le puso sobre la mesa un documento extra al acuerdo del 2019 y lo tiró a evaluación del Mercosur. El Mercosur no se ha expedido todavía, no se ha logrado juntarse para dar una devolución conjunta, pero obviamente ya han hablado por su parte. España es un jugador importante, aunque no es clave. España tiene la responsabilidad histórica y por su propia vocación de que esto se impulse e ingrese en el Consejo este año. Asume la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio. Va a avanzar hasta lo que más pueda, independientemente del resultado de las elecciones que hay ahora el 23 de julio en España. Brasil es la clave, mientras que Paraguay, Uruguay e incluso Argentina están dispuestos a ir adelante. Uruguay es una política de Estado que trasciende gobiernos y nadie discute que Uruguay está totalmente alineado con este acuerdo. El nuevo presidente de Paraguay ya dijo que es muy importante que salga y está totalmente alineado. Argentina estaba muy en contra hasta que se destrabó el biodiesel. Argentina, con el Pacto Verde Europeo de este año, se le complicó el ingreso del biodiesel a Europa, pero se terminó destrabando y ahora la principal preocupación se terminó. El nuevo gobierno asume de Argentina el 10 de diciembre y este tema no creemos que vaya a trancarlo. El tema es Brasil. Acá Brasil hay varios jugadores clave. Celso Amorín es el principal asesor de Lula en términos internacionales, conocido personaje, digamos, entre comillas, muy temido en Europa. O sea, ahora que estuvimos nosotros hablando mucho de este tema, muchos decían, el gran problema de Celso Amorín, ¿qué le dice a Lula? Que no, es un tipo que no es, decían así textual, no es un deal maker, no es alguien que termina haciendo acuerdos. O sea, es digamos, el temor que hay. Lula quiere el acuerdo, en parte porque cree que es fundamental para el futuro del Mercosur. O sea, el Mercosur, si tiene un fracaso nuevo acá, será muy duro para Lula. Tiene la idea de Marina Silva, que como veíamos hoy está haciendo proyectos muy grandes de deforestación en el Amazonas. ¿Qué es lo que y tiene a Alckmin del PSDB, del partido de Cardoso, que apoya el acuerdo históricamente. ¿Cuál es el problema de Brasil? No le gustó nada esto. Cayó muy mal que le tiren en la cara los requisitos europeos y dice, nosotros mismos vamos a cuidar el Amazonas, no me lo tiene que decir Europa. O sea, nosotros vamos a poner nuestras propias reglas y vamos a cuidar la deforestación del Amazonas sin que nos metan un documento adicional. En eso está. Y al mismo tiempo Lula está jugando para la tribuna.
porque hay que jugar para la tribuna en esto, y qué fue lo que dijo hace poco en la Federación de Industria de San Pablo. Nosotros vamos a ir al acuerdo, pero vamos a pedirle cambios. Queremos que las compras públicas puedan ser un instrumento central de política industrial y política social, y no queremos que nos condicione la igualdad de condiciones para las empresas europeas. Queremos nosotros elegir qué hacemos con las compras públicas. Eso está previsto en el acuerdo. O sea, el acuerdo ya prevé un tratamiento diferencial, por lo tanto es algo que no va a cambiar la magnitud relevante, pero sí el discurso, es decir, nosotros imponemos nuestras políticas de compras públicas. La clave está en Alemania. Acá en Alemania se da algo muy importante. Hay un periodo de gobierno que va hasta el 24, que es una coalición fundamentalmente entre la socialdemocracia, el canciller y el Partido Verde, que tiene 3 ministerios claves para este acuerdo. El Ministerio de Alimentación y Agricultura, la ministra de Asuntos Exteriores, una figura clave que tiene ambiciones de ser canciller en el futuro, y este también, un tipo muy carismático, Robert Habeck, el ministro de Economía y Medio Ambiente. El Partido Verde es absolutamente central y se puede adueñar de este acuerdo y es lo que quiere haber. Esto después de hablar mucho en Alemania al respecto. Está muy golpeado porque está en el gobierno y tuvo que tomar medidas anti su electorado. Cuando vino la crisis del gas en Alemania, tuvo que postergar el cierre de la producción de energía nuclear, tuvo que haber algunas medidas que fueron muy cuestionadas ante la responsabilidad del gobierno. Entonces queda una señal de que ahora va a arreglar el problema del Amazonas. Entonces está embanderado. El SPD, la socialdemocracia, le importa más que nada que se cumplan con los requisitos de la OIT en el trabajo, la parte de trabajo de menores, y eso está en el acuerdo. O sea, y no es antiapertura la socialdemocracia. Es más liberal el partido de Merkel, ¿no? La democracia cristiana, que no tuvo la fuerza en su momento, en el 2020, cuando Alemania tuvo la presidencia, de imputarlo, de llevarlo al Consejo, porque tenía internamente un problema y no quiso enfrentarse a otra persona clave que es Macron en esto. Macron está saliendo de la batalla que dio por la reforma jubilatoria, pero le queda un largo periodo para este gobierno. Hoy se plantea como en contra, pero tanto Macron como los alemanes hoy tienen una preocupación que no existía en aquel momento, y que es grande, y que puede ser la llave para que esto se cierre. Tenía 2 socios muy importantes, fundamentalmente Alemania. Alemania estaba muy tranquilo, esa es la verdad. Tenía energía a mitad regalada de Rusia y un mercado infinito en China para venderle. Producía barato y le vendía a Rusia. Eso le vendía a China, se terminó. También Francia. Ambos, Alemania y Francia, comparten la preocupación de la seguridad. En Europa se habla mucho del de-risking, reducir el riesgo que está en la exposición que tiene acá. Es lo único que se abre. Tanto la Cámara, estuvimos reunidos con la Cámara de la Federación de Industria de Alemania, estuvimos reunidos en distintos lugares de Francia. Este es el aspecto que los puede unir. O sea, no los une el amor, sino el temor, puede ser. Y esta es la esperanza, según el análisis, de que podamos tener un acuerdo que es ultra complejo, que están metidos también, obviamente, los agricultores franceses, que hace poco sacaron una declaración en contra, pero hay que ver qué pasa. O sea, Macron va a querer adueñarse de esto. Es muy importante la reunión que tiene ahora con Lula el viernes. Eso está muy dinámico. Estemos atentos porque se juega un futuro relevante para el Uruguay, posicionarse en la Unión Europea ante esta coyuntura global. Esto es lo que importa. Esta coyuntura global que no va a cambiar. Esta coyuntura geopolítica es de largo plazo y Uruguay tiene mucho para ganar ahí. Pero para ganar necesita necesidades crecientes de promoción global en el mundo. Esto también es un punto que quiero enfatizar. Hay que ser consciente que Uruguay tiene que mejorar la promoción que hace en el mundo. Ya sea en ferias, se viene ahora 2025 la Expo en Osaka, en Japón, o sea, acuerdo transpacífico. Mandamos la carta en diciembre para ingresar al acuerdo transpacífico. Japón, que es el líder del acuerdo transpacífico, organiza una Expo universal monumental, con 28 millones de personas que van a estar en el 2025 en Japón recorriendo los pabellones de todos los países. Todos están trabajando en eso. Uruguay todavía no tienen prácticamente nada al respecto. Estuvimos averiguando, es una pena. O sea, acá hay un mercado gigante para trabajar y vender bien al Uruguay. Hay que ponerse a trabajar porque tenemos los recursos humanos para hacer algo de primer nivel y tenemos material. O sea, tenemos algo para vender espectacular hoy en el mundo y todavía en el marco del Acuerdo Transpacífico. Acá lo único que puedo decir es, sepamos que acá hay un reloj que ya está corriendo y que tenemos que ponernos a trabajar porque la oportunidad, desde mi punto de vista, no se puede perder. Hay oportunidades por todos lados en la India. O sea, en la India es impresionante, o sea, lo que hay para hacer. Es un país que
Hoy ya es el país más poblado, quinta potencia del mundo, crece y crece estratégico desde el punto de vista de Estados Unidos, China y Rusia. Uruguay exporta prácticamente nada, poquísimo. Y 0,8 del total de las exportaciones de Uruguay van a la India. Acá hay grandes oportunidades en la industria audiovisual, asociada a Bollywood, en la cooperación estratégica, el desarrollo de servicios informáticos. Lo vimos en carne propia, estuvimos en la inauguración de la Indo-Uruguayan Chamber of Commerce en Nueva Delhi, ahora en febrero. En persona me tocó hablar con 50 empresarios indios que me preguntaban por invertir en Uruguay con interés y no sabían nada de Uruguay, esa es la verdad. O sea, tenían interés por escuchar bien de Uruguay, pero cuando le preguntás, ¿pero qué sabe de Uruguay? Es más, el presidente que fundó esta Cámara, el indio que fundó esta Cámara, con quien hablé un largo rato en Nueva Delhi, me dijo, yo le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Uruguay? Nunca vine a Uruguay, nunca fui a Uruguay. O sea, ¿pero por qué fundaste esta Cámara? No, porque creo que hay un negocio. Esa fue la respuesta. Bueno, pero existe eso, pero tenemos que aprovecharlo. Ese es el punto que quiero hacer. Y se paga solo. Hay varios estudios, ya voy redondeando y cerrando. Hay varios estudios que muestran que la promoción de inversiones es costo-beneficio. Por cada dólar que se gasta, terminan viniendo en inversión extranjera por lo menos 15 al país. Y esto medido para todos los países del mundo a lo largo de distintos momentos por estudios que lo hacen de forma correcta. O sea, paga la inversión que se hace en promoción del país en el Uruguay, tenemos que generar, lo que te muestra que es muy importante agencia de promoción de exportaciones en el exterior, o sea, que esté instalado Uruguay en el exterior y que esto lo haga en coordinación con las embajadas. Ahí hay mucho para hacer. Y cierro con el último punto, que para mí cierra toda esta historia. Creo que hay una gran oportunidad para que Uruguay avance en la agenda de reformas internas que hacen viable insertarse en este mundo. Con la baja productividad que hay, con los problemas de competitividad, es muy difícil aprovechar estas oportunidades si no se hacen algunas reformas y se profundizan las que ya están y se continúan con las que ya se empezaron, como la educativa. Pero hay una agenda para seguir avanzando, que trasciende a los gobiernos. Es una agenda de largo aliento. Y nosotros creemos que hay una oportunidad acá de acercarse, pero de forma en serio, a la OCDE. Estuvimos en París, hablamos con la persona responsable de América Latina y nos contó que recientemente, en mayo, el Comité de Asuntos Externos de la OCDE, que es el que tiene todas las decisiones, analizó potenciales países que se podrían ingresar como miembros plenos. El que más habló fue de Uruguay, como un candidato. La OCDE hoy presidida por un australiano, alejado de América Latina, porque ya han entrado varios de América Latina, hoy nos dice Uruguay es un candidato que nos gustaría que ingresara a ser miembro pleno a este grupo de países que no son un club de países que comparten, que son los países más ricos del mundo y que tienen las mejores prácticas en teoría de políticas públicas. También son países comprometidos con los valores que hoy el mundo está impulsando y Uruguay tiene. Y la verdad que implica ayuda a implementar las reformas en base a personas que ya lo hicieron en otros países, cuando se pelearon con los mismos problemas, con las mismas trabas que acabamos de mostrar que tenemos. Entonces esto es, nosotros pensamos que, y hoy hay 38 países, y hay varios de América Latina, entre ellos Costa Rica, Colombia, de hecho, este es el mapa de América Latina en la OCDE. O sea, los que ya son miembros plenos, México en el 94, Chile en el 2010, Colombia en el 2020 y Costa Rica el último que entró en el 2021. El proceso lleva tiempo, le llevó 6 años a Costa Rica entrar. Pero fue muy importante, incluso fue muy importante para cuidar la zona franca de Costa Rica. Esto nos decía en reuniones la propia Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, quien fue la que impulsó esto, dijo, estando ahí podemos cuidar algunos instrumentos que son muy relevantes para el país como Costa Rica. Son candidatos recién a partir de este año, cuando pidieron hace muchos años atrás, el gobierno de Macri pidió que Argentina ingrese, el gobierno de Temer pidió que Brasil ingrese, recién fue aceptado como candidato este año, Perú pidió varias veces, recién fue aceptado ahora, y está lejos obviamente de poder entrar porque tienen que cumplir con todo. Paraguay ya mostró interés, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, hay interés en la OCDE que si se avanza pueden ingresar todo lo del Mercosur. Y Uruguay está, pero está en un comité en el Centro de Desarrollo y que no tiene ningún tipo de mayor compromiso. La historia de Uruguay y la OCDE es muy larga, y no la voy a repasar acá, queda escrita, pero desde el 88 que Uruguay se va uniendo a determinados estándares. Empezó con las semillas. O sea, la OCDE fue la que le permitió a Uruguay tener semillas de estándares de alta calidad para impulsar la utilización en el Uruguay. El último paso que se dio fue en 2021, que ingresamos como miembro del Comité de Inversiones.
Nosotros pensamos que están dadas las condiciones a nivel de la OCDE, porque no es solo voluntad del Uruguay esto, te tienen que invitar, y de Uruguay, de la agenda que Uruguay tiene, o sea, la agenda uruguaya, la que es consistente con iniciar este año, dado que, repito, el Comité de Asuntos Externos lo aprueba, un programa país, que es lo que la OCDE ofrece a países como Uruguay, que puede durar más o menos 5 años, tiene un costo de todo el programa que implica asistencia técnica compleja en todos los ámbitos, de 5 millones de dólares que, según nos decían, financiable por la Unión Europea en este marco de acuerdo. Tampoco sería un costo para el Uruguay, pues estamos hablando de 5 millones de dólares en 5 años, ¿no? Y nosotros hicimos el trabajo, y esto es un trabajo que hicimos casi que de arqueología. Agarramos lo que le pasó a Costa Rica, los 23 comités que tuvo que pasar por la OCDE, qué le pidió, qué no le pidió para entrar, y chequeamos qué le pasaría si Uruguay quisiera ingresar hoy. Y la verdad, mayoría de luces verdes. O sea, Uruguay ya está, o sea, ya cumple con las buenas prácticas en la mayoría de los comités, que va mucho más allá de esto de la parte tributaria, que es lo único que conocemos acá. Esto es un certificado de calidad que las empresas lo hacen. ¿Por qué las empresas aplican y trabajan por tener el certificado de calidad que después muestran y le hace diferencia cuando tienen que competir con otra, y ese es justo el diferencial? Esto es lo mismo, y hay estudios que muestran que la inversión extranjera directa lo ve con buenos ojos esto. Pero nunca hicimos el esfuerzo, porque es mirarse al espejo y darse cuenta que las que nos van a pedir, que ahora cuando aparezcan los amarillos, son cosas que tenemos que hacer, porque ya lo dijimos, está en el programa de gobierno, está en la agenda, en la discusión, y hay que desarrollarlo. Por ejemplo, aparecen en un comité de políticas regulatorias y hay que arreglar sobre regulaciones, que fue lo que hablamos largo y entendido en desayunos anteriores, que son un costo gigantesco para producir. Otra luz amarilla. Y bueno, el Comité de Política Educativa, que es el que pone las pruebas PISA, desde el 2003 que Uruguay está acá, para decir, bueno, mostrame resultados, pues muy bien, la reforma está muy buena, está alineada, de hecho, medio tic tenés, pero empecemos a ver si está funcionando esto que tenés. Comité de Pesca, el tema de la pesca ilegal, hay todo un tema, en serio trabajamos respecto a la pesca, es importante, Uruguay tiene un potencial muy grande en la pesca. Tema de propiedad intelectual, miren que acá, ¿quién aparece acá? El Tratado de Cooperación de Patentes, el mismo que aparece cuando miramos el Acuerdo Transpacífico y que se exige para entrar al Acuerdo Transpacífico. Bueno, también te lo piden acá. ¿Y por qué? Y bueno, porque son las buenas prácticas internacionales, nada más. Sustentabilidad financiera del sistema de salud. Sabemos que está complicado el sistema de salud y que se va a necesitar una reforma de la reforma en algún momento, y que es un tema que no se habla prácticamente. Y miren arriba, el Comité de Empleo, rigidez laboral e inserción de inmigrantes, 2 temas claves que Uruguay tiene que avanzar, ni que hablar con la rigidez laboral, todo lo que acabamos de decir antes. Está ahí, va a estar sobre la mesa y se va a buscar forma de arreglar. Y después hay un rojo solo, que viene por el lado de las empresas públicas. No porque no haya empresas públicas en la OCDE, al contrario, son todas empresas públicas, pero tiene un manual de buenas prácticas y de cómo es el gobierno corporativo adecuado, que se aleja mucho del gobierno corporativo de Uruguay, de las empresas públicas. Y esto hemos hablado mucho en el pasado, implica hacer algunos cambios importantes. Colombia para ingresar tuvo que hacerlo y fue una mejora sustancial, porque esto es evitar que el manejo de las empresas públicas dependa de la persona que está al canto. Hoy tenemos un manejo muy bueno de muchas empresas públicas gestionadas de la OPP, pero que en el pasado no fue así con la misma institucionalidad. O sea, es blindar al manejo de las empresas públicas con las buenas prácticas de gobierno, porque son empresas que tienen que gobernarse con mejores buenas prácticas, y hoy la institucionalidad en Uruguay no lo ayuda, no lo ayuda. Me olvidé de pero hay competencia en los mercados de las empresas públicas, que también es analizar. Pero el gran mensaje es esto, o sea, yo no sé si esto va a pasar, la verdad, no creo que vaya a pasar, pero creo que debería, porque la agenda propia de Uruguay es la agenda esta. O sea, no es que nadie nos va a venir a decir lo que hacemos, nos va a lograr darle apoyo técnico y buenas prácticas, gente que ya lo hizo, decirle, mirá, hay que ir por acá, hay que ir por acá, para poder hacer la agenda que Uruguay necesita para aprovechar esta gran oportunidad que hoy tiene en el mundo, que lo está mirando, le hace guiñadas en Estados Unidos, en Europa, hay otros en la India, en el Medio Oriente, en Japón, y tenemos ahí para crecer gigantesco, un horizonte gigantesco. Así que cierro con resumen de reflexiones finales para ir redondeando. Presentamos 10 conceptos para poner sobre la mesa, ninguno concluyente, simplemente con información para que haya mejor calidad de debate y toma de mejores decisiones en base a la información, sabiendo que el contexto global no es tan malo como se pensaba y que el financiamiento
está cayendo tanto a nivel público como privado, el costo del financiamiento, que Brasil tiene contradicciones, pero avanza, tanto en su inserción internacional como en políticas internas que no dan marcha atrás. Argentina busca llegar a las elecciones sin reaceleración inflacionaria ni cesación de pagos, sin salida clara para el próximo gobierno, aunque con recursos disponibles por la explotación de gas y litio. Uruguay está atrapado en este laberinto que mostré del atraso cambiario y sin perspectiva de salida en el corto plazo, porque implica, como vimos, entrar en conflicto con la planificación macro, con los sindicatos, entre empresas y con el sector público. El tope de crecimiento del gasto público establecido en la nueva institucionalidad fiscal se va a respetar hasta el final del gobierno, lo que fortalece la imagen del país en los mercados financieros internacionales. La reforma de la seguridad fue un avance importante para la sostenibilidad fiscal, pero, esto también es importante, exige mejoras complementarias para lograr mayor ahorro jubilatorio, o sea, para que las jubilaciones de los uruguayos puedan ser más grandes en el futuro. El mercado de trabajo tiene una situación permanente de inseguridad asociada al avance de la tecnología que va a exigir renovaciones de políticas y actualización permanente de políticas de empleo, hay que tenerlo claro. Esto para mí es central. Tenemos una enorme oportunidad para mejorar la relación con Estados Unidos que no se puede desaprovechar. Hay un calendario electoral en Uruguay. En el 2000 Uruguay empezó a trabajar para tener un TLC. Cuando asume Valle en el 2000 empieza a trabajar profundamente desde la embajada en Estados Unidos. Llega en el 2006 la oferta de Estados Unidos para el TLC. No la pudimos aceptar. Podemos llegar a tener otra oportunidad y que puede caer en el próximo gobierno. Va a ser muy importante que no perdamos de nuevo esa oportunidad. Hay mucho para ganar en Europa más allá del acuerdo. Uruguay tiene que tener una presencia más fuerte en Europa. Hay necesidades crecientes de inversión, esto hay que saberlo, hay que valorarlo y saber que esto se paga más de lo que se invierte, no es un costo. El sector privado tiene un rol también clave de interacción con el sector público en la promoción del Uruguay. Y el camino del desarrollo del Uruguay, que se ha propuesto el Uruguay, se puede afianzar con un proceso de ingreso de miembro pleno a la OCDE que se abrió una puerta en este mes y que creo que deberíamos poder aprovechar para insertarnos en estas oportunidades y en el mundo. Muchas gracias.